Hemos venido hablando acerca del reino de los cielos, hablando del Padre Nuestro. Ya casi terminamos el tema de los estatutos. Yo creo que la próxima semana estaremos terminando. Y mucha gente no sabía qué era el reino de los cielos. Entonces sencillamente pertenecer al reino de los cielos no era atractivo. Para mucha gente hay unos conceptos que hay que comenzar a tumbar. Y hay gente que tiene un concepto de que, primero hablemos de la Trinidad, de que el Padre es un anciano, de que Jesús está en la cruz y de que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Eso nos enseñaron y no, digamos lo que yo no veo maldad en esto, no hay una maldad así pues que nos enseñaron pues por maldad, sino que hubo gente que así aprendió. Y entonces muchos de nosotros como cristianos crecimos con un concepto equivocado de la Trinidad o de la paternidad, o de lo que es ser un hijo adoptado de Dios, etcétera. Y yo le quiero decir que nada más lejano, porque Dios Padre no está viejo. La Biblia dice que es anciano de días, refiriéndose a que está desde el comienzo de la tierra, no porque Él le pasen los años, porque Dios no envejece, Dios no pasa, Dios sigue estando igual, Dios es eterno, por eso se dice que es el alfa y la omega, la A, la Z, o sea, Él es todo. Lo segundo es que el Señor Jesús no está en una cruz. El Señor Jesús murió, pero el tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Así es como lo tenemos que ver, sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo no es una paloma, no es un fuego, no es un viento, aunque en la Biblia lo encontramos representado de esa manera, no lo es. Es un ser como el Padre, como el Hijo, asimismo es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que eso lo tengamos completamente claro. Ahora, nos han enseñado cuando nos hablan del reino de los cielos, entonces uno se imagina una cosa súper aburridora, ir al cielo, un poco de nubes allá, San Pedro viejito con unas llaves, y uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer la eternidad en el reino de los cielos? Y allá qué pereza. Y por otro lado, otra imagen que nos han sembrado, y mucha gente lo creyó, es que en el infierno la gente entre llama y llama la van a pasar bien, porque en el infierno hay unas diablas pues en ropa interior y eso es una rumba electrónica y la gente está divirtiéndose, y ambas son mentiras de una realidad. Ni el cielo es eso, ni el infierno no es nada de eso. El Señor Jesús habló del infierno como el lloro y el crujir de los dientes, como un lugar de lamento, un lugar donde la llama no se apaga. La gente está atormentada en ese sitio. Y le quiero decir que hoy quiero derribar ese concepto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está pensando en pertenecer al reino de los cielos como la peor propuesta. Eso es como si, digámoslo, la mujer que nadie quiere tener bien y te dice yo quiero tener algo contigo, y como que tú dices pero es que no me cuadra por ninguna parte, como que no le veo lo positivo a la propuesta. A veces la gente cree que ese es el reino de los cielos, como que es para los que no tienen nada que hacer, para la gente que está como medio encañengada, como para la gente la más fracasada, la gente más ignorante. No, el reino de los cielos es una cosa supremamente valiosa. De hecho, si usted lo entiende y usted entra al reino de los cielos, usted nunca va a querer salir del reino de los cielos. El reino de los cielos es lo más poderoso, lo más maravilloso, lo más extraordinario que le puede ocurrir a cualquier ser humano, sino que nos lo presentaron mal, nos lo han presentado de la forma que incorrecta. Por eso me he tomado el tiempo durante 29 días, bueno, sacando los domingos que es de oración, me he tomado el tiempo seguramente unos 25 o 26 días en explicarle a usted qué es el reino de los cielos, para que usted lo entienda y para que después de que esto pase, usted diga definitivamente yo quiero estar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no comienza en el más allá. Esa es otra cosa que nos enseñaron. Entonces nos enseñaron, yo vengo de una escuela teológica donde le enseñaron a uno no estudie, no trabaje, porque Cristo viene y bueno, hay que estar preparados para irnos. Y entonces no nos enseñaron que el reino de los cielos es aquí y es ahora. Por eso en el Padre Nuestro nos habla de que el reino se tiene que establecer aquí y ahora. Yo en este momento le puedo decir con toda certeza que sé que vivo en el reino de los cielos. Y sé que el día que parta, si Dios así lo permite, porque no lo voy a aseverar, el día que parta de esta tierra, si Dios tiene de mí misericordia, seguramente continuaré en el reino de los cielos. De una forma diferente, en otra dimensión diferente, en otro plano espiritual diferente, pero el reino de los cielos es para vivirlo ¿desde dónde? Desde aquí, desde este momento. Ok, dicho esto,
hemos venido hablando de los estatutos de seguridad que el reino de los cielos tiene. Nos ofrece una seguridad, una confianza de que no nos va a faltar nada. Recuerde esto, dentro de los estatutos de seguridad hablamos que no nos va a faltar ni la comida, ni el techo, ni el vestido, ni qué comeremos, ni qué beberemos, nada de eso nos va a faltar. Le voy a hacer esta pregunta. Si el reino de los cielos es en el más allá, ¿a mí de qué me sirve tener aquí a un Dios rico y poderoso si yo plata en el cielo no voy a necesitar? ¿Para qué plata en el cielo? En el cielo no necesito plata. Yo necesito dinero acá, ahora, en este periodo de tiempo en la tierra. Es aquí. Por eso es que el reino de los cielos comienza ¿en dónde? Acá. Y por eso es que la palabra nos garantiza que acá no tendremos falta ni de comida, ni de bebida, ni nada que nos conforme, digámoslo, o forme parte de nuestro diario vivir. Así que el reino de los cielos, ¿dónde comienza? Acá, no allá. Allá vamos a continuar. Comenzamos acá. Y hemos hablado acerca de los 3 niveles de oración. Quiero que usted tome su Biblia y me acompañe por favor a Mateo capítulo 7, versículo 7. Ahí hemos estado hace algunos días. Mateo 7:7 nos habla de los 3 niveles de oración y me habla de un nivel básico, un nivel medio y un nivel avanzado. Mateo 7:7. Dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Dice la palabra, se le abrirá. Y hemos entendido que hay un nivel de pedir que es válido, donde todos podemos pedirle al Señor, pero ese nivel del pedir solo es válido para lo básico, es para tener lo suficiente. Y hay gente que quiere estar en ese nivel de lo básico. Y está bien, no es malo quedarse en ese nivel, pero lo malo de vivir en el nivel de pedir es que siempre tendrán necesidad para que se cumpla el pedir. Hay un siguiente nivel que es el de buscar. Ayer lo vimos con la viuda, cómo la viuda propicia cosas y cómo la viuda hace cosas para que el milagro ocurra. Y hoy vamos a ver ese tercer nivel, que es el de llamar, que ya es un nivel de intimidad mucho más grande. Ayer hablamos que Dios no tiene preferidos, pero Dios tiene íntimos. Recuerde que ayer yo le dije que Dios ama a todos los seres humanos, pero según lo que leímos ayer en la palabra, y lo quiero volver a citar hoy en Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ayer entendimos y estudiamos que Dios a toda la humanidad la ama, pero aquellos que aman a Dios, Dios los ama más. ¿Por qué? Porque su amor es correspondido. Le explico. Yo no sé si usted ha amado a alguien o ama a alguien, pero lo más hermoso de amar es ser ¿qué? Correspondido. Nada más doloroso que estar enamorado o tragado o lo que sea de alguien que no te da ni la hora, o alguien que te menosprecia o que mira con bajeza lo que tú le ofreces. Pero cuando tú eres correspondido, eso genera en ti un amor más grande, eso genera en ti un placer, una satisfacción. Por eso, aunque Dios ama toda la creación y ama a todos los seres humanos siendo criaturas, no todos los seres humanos aman a Dios. Entonces la gran diferencia entre ser un humano del promedio, digámoslo así, o del común, o a ser un hijo de Dios destacado, es cuando yo correspondo a ese amor. Por eso la Biblia dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y entonces en ese orden de ideas venimos entendiendo que no es lo mismo la oración de una persona corriente a la oración de una persona que es justa o está consagrada al Señor. Es aquí donde todo tiene sentido. Es aquí donde yo le digo a Dios: gracias por todas las cosas que me has permitido renunciar por agradarte a ti. Porque hay cosas que uno se cuestiona y uno dice: bueno, ¿vale la pena dejar tantas cosas? ¿Vale la pena sacrificarme? ¿Vale la pena muchas de las cosas que dejo de hacer por agradar al Señor? Sí, y absolutamente sí. Escúcheme. Yo le puedo decir a usted con toda certeza que una de las cosas más grandes que uno le puede dar al Señor son sus años de juventud. Si usted llegó joven, si no llegó joven, bueno, lo siento, tendrás otras cosas que ofrecerle al Señor, también igual de valiosas. Pero yo le doy gracias al Señor porque cuando yo miro hacia atrás, yo puedo decir que desde mis 15 años más o menos que conocí al Señor, comenzó un proceso que seguirá hasta el final. Y en ese proceso la salvación inicialmente es gratuita,
porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero después viene un proceso de santificación, que es un proceso de ir dejando cosas en el camino, ir renunciando a cosas, y ese proceso de santificación ante los ojos del Señor te va convirtiendo en una persona justa, y te va convirtiendo en una persona amada, y te va convirtiendo en una persona íntima del Señor. ¿Por qué te vas convirtiendo en alguien íntimo del Señor? Porque la Biblia habla que nosotros servimos en un reino a un Dios que es santo. Y si Dios es santo, entre más me guarde, entre más yo trate de hacer las cosas mejor, entonces más proximidad voy a tener a ese Dios que es santo. Recuerde que yo no hago esto para ganarme su amor, Él ya me amó. La religión nos enseñó que hay que hacer una cantidad de cosas para que Él me ame. No, yo ya lo tengo claro. Él te ama a ti como tú eres. De hecho, el hijo pródigo cuando se fue de la casa no dejó de ser amado, siguió siendo amado por su papá. Pero una cosa es aquel que sigue siendo amado, aunque es un hijo pródigo, a otro que se esfuerza, dice, ¿sabes qué, Señor? Yo por amor también voy a corresponder a lo que tú me das. Por amor, no por obligación, no por religión, no por impresionar, sino porque me siento tan agradecido que entonces voy a corresponder a ese amor. Hoy, cuando miro hacia atrás, realmente yo le doy gracias a Dios porque a lo largo de todos estos años de conocer del Señor, puedo decir que a muchas cosas renuncié por amor a Él, por agradarlo a Él. Y créame que cuando uno está renunciando a cosas, cuando uno está en la adolescencia, cuando todos sus amigos se van a parrandear, cuando todo el mundo sale a fiestas, cuando todos están tomando, cuando uno mira hacia ese panorama como tan desolador para uno y uno se siente como tildado, la gente te juzga, la gente te critica. Eso lo vimos en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen diciendo toda clase de mentiras, de males mintiendo. Y en ese momento uno se aflige y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? Y uno no entiende. Pero le quiero decir que un día entenderás. Un día te darás cuenta que todos los sacrificios que hiciste o que estás haciendo por agradar a Dios valen la pena. Eso marcará la diferencia entre un cristiano promedio que se la pasa en el pedir o un cristiano que está lleno de poder de Dios, que lo vamos a llamar un justo ante los ojos del Señor. Es una gran diferencia, es una diferencia abismal entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque los cristianos que van a la iglesia por ir, que nunca leen la Biblia, que oran porque tienen que orar y porque de alguna forma me interesa como llevar bien a Dios, ¿no? Que Dios vea que yo estoy como orando. Los cristianos que están más preocupados en aparentar quién ser, los cristianos que todavía coquetean con el mundo, son como el cuervo, ¿no? El cuervo que libera Noé en el arca. El cuervo se va y recuerda que al cuervo que le gusta la carne, ¿no? La carroña, y él se va y no vuelve. No vuelve. Y de pronto regresa otra vez y vuelve otra vez al arca, que significa como la presencia de Dios, pero la naturaleza del mismo cuervo lo vuelve y lo insta a volverse a ir y vuelve y se va. No está contento aquí en la presencia. Le gusta acá la carne, pero vuelve a la presencia. Y así hay cristianos, ninguno de ustedes, ninguno, lo diré bíblicamente, ninguno de vosotros, pero así hay cristianos que se la pasan de aquí para allá y eso va a traer a la hora de algo decisivo o algo determinante, va a traer unas consecuencias. Quiero contarles una anécdota. Una vez andaba con un pastor, íbamos en un carro por un sector de Cali y de pronto hubo un accidente y entonces paramos nosotros, nos bajamos del vehículo, fuimos al accidente, no con el ánimo de chismosear ni nada de eso, fuimos nosotros a orar. Sentimos que Dios nos dijo, vayan y oren en ese momento por esa persona que estaba allí tirada. Y nosotros nos bajamos y recuerdo que estaba pues la gente alrededor y recuerdo mucho que nosotros llegamos allí y la gente pensaba que nosotros éramos paramédicos, eran médicos, nada de eso. La gente se abrió, se quitó y nosotros nos arrodillamos allí en el pavimento y comenzamos a orar por esa persona que estaba allí. Comenzamos a orar y comenzamos a orar y comenzamos a orar y esa persona que estaba ya medio muerta comenzó otra vez como a reanimarse. Cerramos nuestros ojos y comenzamos a clamar allí y oramos hasta que por fin llegó una ambulancia, ahora sí con médicos reales. ¿Sabe? Cuando yo volví al carro, volvimos a seguir el camino, me puse a cuestionar una cantidad de cosas y yo decía,
si en ese momento yo estuviera en pecado, estuviera haciendo lo malo, o tuviera una vida de apariencia, o una vida que no es agradable al Señor, seguramente mi oración no hubiese tenido ningún efecto allí. Porque le quiero contar que hay mucha gente, como les dije ayer, con oraciones como cheques sin fondos. ¿De qué sirve un cheque que no tiene fondo? A ti le pueden dar un cheque por 100 millones de pesos. Tenga, vaya, cóbrelo. Y usted llega al banco y dicen, lo siento, este cheque no tiene un respaldo económico. Eso simplemente es un papel. Entonces hay gente que va a orar, tienen una gran necesidad, tienen algo muy apremiante, pero no tienen fondos. ¿Por qué? Porque no han entendido cómo funciona el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, yo ya les he venido explicando que uno hace una conversión monetaria. En el reino de los cielos yo puedo hacer tesoros. Recuerda que lo vimos la semana pasada. Hay tesoros, hay galardones y hay coronas. Entonces yo voy haciendo cosas y sin darme cuenta, no por un interés de hacerlas, voy canjeando y voy ahorrando. Y voy teniendo una cuenta, y cuando menos lo espere, en el momento que más lo necesito, entonces ahí voy a ver ¿qué? La respuesta del Señor. Ahora, puede que en algún momento una persona esté andando bien y se porte justamente ante el Señor y allí vea la respuesta, pero luego vino una caída espiritual, vino una situación pecaminosa, vino un alejamiento de Dios, y no sé si a usted le ha pasado. Yo he estado allí, yo no me la voy a dar que siempre pues el ungido de Jehová, no, falso. En momentos donde uno siente que está seco, momentos donde uno siente que no pasa nada, momentos donde uno siente que esa oración no pasó del techo, eso es horrible. Uno lo siente, uno lo sabe. Puede que los demás no lo sepan, pero uno lo sabe, uno y Dios lo sabe, que ahí no está ocurriendo absolutamente nada. Por eso nada mejor, nada más extraordinario que ser un justo ante el Señor. Y yo le voy a hablar en esta hora de la noche del poder que hay en la oración del justo. Para eso quiero citarle Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte, yo he entendido esto en mis declaraciones, lo que yo hablo todo el tiempo, hablo. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? La palabra declarada tiene mucho poder. Cuanto más la palabra que está encerrada en un contexto de oración. Ahora escúcheme, esa misma versión en la PDT dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. En la versión de la palabra hispanoamericana dice: la muerte y la vida dependen de la lengua, según se utilice, así será el resultado. Y le quiero decir que en otra versión dice: hay poder en nuestras palabras y en nuestras oraciones, y las consecuencias de las mismas. Ahora, ¿qué le quiero yo decir a usted? Usted va a entender que las oraciones tienen el poder transformador cuando las hace un justo. Cuando hay una persona justa, cuando hay una persona que agrada a Dios, esas oraciones se vuelven pero supremamente poderosas. Le voy a contar algo más acerca de esto. Cuanto más influencia espiritual tenga una persona sobre algo o sobre alguien, más ocurrirá lo que esa persona declare. Entre más tú hayas ascendido, más nivel de influencia, más declaración tengas sobre algo que esté ocurriendo, más producirá un cambio. Por eso hay gente que ora y ora y ora y ora, y 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y no pasó nada. Seguramente lo que pasa es que esa oración no tiene poder. No es una oración de poder. Ahora, ¿qué me da a mí el poder? Pues cuando yo me vuelvo un justo delante del Señor. Cuando mis obras están de manera coherente con mis hechos, con mis palabras y con mis pensamientos. Cuando yo soy una persona que lo que predico es lo mismo que yo vivo. Soy el mismo en la casa, soy el mismo en la calle, soy el mismo en el trabajo, soy el mismo en la universidad. Entonces mis oraciones se vuelven ¿qué? Poderosas. Ahora, recuerde esto, que a mayor poder, mayor responsabilidad. Le voy a poner un ejemplo de lo que venimos hablando hace rato, de Elías. Elías era un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasiones, y ya le hablé que eso significa que era un hombre común. Pero ese Elías tenía un poder que, mire lo que podía hacer Elías: podía orar y dejaba de llover. Ahora, oraba y también llovía fuego. O sea, mire el poder de que no hubiese lluvia, y contrario a toda lógica, orar para que descendiera ¿qué? Fuego. Eso es una cosa loca. Ahora, Dios no le va a dar
tal poder a una persona que no sea justa. ¿Usted se imagina nosotros con un poder de esos cuando alguien te mira mal, cuando un cajero no te atiende, cuando alguien te... Imagínate ese poder en manos irresponsables. Entonces, para poder darles a ustedes ese nivel de autoridad, ese nivel que Dios quiere que tengas, que tú puedas desatar cosas, que cosas ocurran, hay que ser ¿qué? Una persona como justa. Ahora, le voy a decir algo más acerca de esto. La oración que cambia las cosas. Segunda de Reyes, por favor acompáñeme al capítulo 20. Y yo te voy a hablar de algo que a uno le enseñan a veces cuando uno comienza en las cosas de Dios. Y es que le dicen a uno, no ore por eso, que eso nada va a pasar. De hecho, uno lo ve, por ejemplo, con niños que padecen enfermedades o gente que tiene una problemática muy difícil. La gente dice, no, eso ya es la voluntad del Señor, que eso ya esté así. Y hay dos conceptos que yo quiero hablarle esta noche. Uno se llama el determinismo absoluto. Y en el determinismo absoluto se dice que ya todo está predestinado para que ocurra de esa manera. Entonces, ore o no ore, eso va a pasar. Entonces ya todo está como predestinado, ¿no? Yo creo en el concepto de la predestinación en el sentido en que Dios tiene para mí un camino. ¿Eso cómo se llama? Predestinación. Pero el caminar por esa senda es mi decisión en mi libre albedrío o no. Yo decido si lo hago o no lo hago. Dios tiene algo para mí predeterminado desde antes de nacer, que es lo que Dios le dice a Jeremías: antes de que nacieses te aparté y te santifiqué para ser profeta. Pero en algún momento Jeremías tuvo que decirle a Dios, no lo voy a hacer. De hecho lo hizo, y luego le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Fuiste más fuerte que yo, me venciste, me sedujiste, me enamoraste y lo voy a hacer. Entonces en algún momento vas a tener que decidir si vas por ese camino o si no vas por ese camino. La Biblia habla, por ejemplo, de los hijos de Elí. La Biblia dice que Dios le había dicho a Elí que de su casa siempre habría un sacerdote, perpetuamente. Pero luego, cuando ve Dios lo malo que hacen los hijos de Elí, Dios le dice que ya no va a ser así y que sus hijos no van a ser sacerdotes y que Dios canceló el asunto allí. O sea que aunque hay cosas que están predeterminadas para mí, yo mismo soy el que tengo que caminar en pro de que eso ocurra. Yo tengo que propiciar que eso pase en mi vida. De hecho, Dios sabía que yo iba a ser pastor. Yo no me lo imaginé, no lo planeé, no lo anhelé, pero una cantidad, una suma de decisiones me tienen hoy acá. Pero si yo hubiese dicho no lo quiero hacer y hubiese tomado otro camino, seguramente no estaríamos conectados en este momento. Entonces, ese determinismo absoluto es decir, no ores porque ya eso está cuadrado. Eso ya ahí no hay nada que hacer. Y hay gente que le mata la fe a los demás, así les dicen, ni siquiera ore, no pierda su tiempo. Mire, le quiero decir que eso no es correcto bíblicamente. Y lo otro que le quiero decir es una tendencia del fatalismo. Hay gente que dice, lo que va a ser será. Y entonces siempre están esperando de parte de Dios como algo malo, ¿no? Como que Dios se complace en lo malo, en el dolor de la humanidad. Entonces esa cultura del fatalismo ni siquiera tiene fe para que Dios los saque de la pobreza, porque es que Dios se complace en que sean pobres, que deban el arriendo, que sus hijos aguanten hambre, que nunca puedan ir a una universidad, que siempre se ganen el mínimo. O sea, eso lo tenemos que tumbar. Y dentro de la oración del justo le voy a decir que la oración del justo puede cambiar cualquier cosa, incluso hasta un decreto de muerte. Puede que Dios haya dicho que te va a llevar, y si Dios ve a una persona justa y esa persona habla con Dios y llega a una negociación, apela a esa sentencia, Dios puede cambiar eso, y eso es bíblico. Seguramente esta historia usted la conoce mejor que yo. Segunda de Reyes capítulo 20 nos habla de un rey llamado Ezequías. Por favor, no confunda Ezequías con el profeta Ezequiel. Ahora dice el versículo 1, en aquellos días cayó enfermo Ezequías de muerte. Vino a él un profeta, el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, Ezequías tenía una enfermedad, dicen que es una enfermedad en los pies, y Ezequías está muy mal, está en su lecho, postrado, y viene un profeta, un verdadero profeta, no los profetas modernos, con el respeto que se merecen. Hay verdaderos hoy en día, pero la gran mayoría charlatanes y mercaderes de la fe que andan profetizando cosas que no son. Y viene este profeta verdadero y le dice al rey no lo que el rey quiere oír, sino lo que el rey necesita oír. Y le dice, ¿sabes qué? Te tengo una palabra de parte de Dios. Y esta gente, cuando entraba un profeta como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como cualquiera, la gente temblaba, porque la gente decía, verdaderamente es palabra de Dios lo que me van a dar.
Y viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque ciertamente morirás. La peor noticia que le puede pasar a alguien que está postrado en una cama, que se va a morir. Y sabe, yo esperaría que el profeta le hubiese dicho, vas a vivir, y declaramos largura de años y profetizamos, pero no. Él le dice, el Señor ha dicho, morirás. Ahora entienda el concepto que quiero explicarle por favor a continuación. Versículo 2 dice, entonces él, el rey, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Cuando usted encuentre en la Biblia oraciones, préstele mucha atención porque ahí Dios me está mostrando un secreto. Las oraciones son ¿qué? Secretas, pero en la Biblia están escritas. Así que ahí dice, ¿qué le dijo él en lo secreto? Entonces cuando viene la palabra sobre el rey Ezequías, él se voltea a la pared, llora y comienza a hablar con Dios y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad. ¿Qué le está diciendo el rey a Dios? Acuérdate de mí. Que han dado delante de ti, uno, en verdad. O sea que él era un hombre ¿qué? Justo. Y después dice, y con íntegro corazón. 2. Y que he hecho las cosas que te agradan. 3. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cuánto tiempo se demoró Ezequías orando? No me imagino cuánto se demoró. ¿Dijo cuántas cosas? 3. Haz memoria de mí. Primero, que han dado delante de ti en verdad. 1. 2. Con íntegro corazón. 3. Que he hecho las cosas que te agradan. ¿Usted nota en esta oración que le está diciendo a Dios que no se quiere morir? Él no le está diciendo eso, pero él está apelando una sentencia. ¿Y cómo está apelando a esa sentencia? Le voy a decir cómo la está apelando. Con una vida de ¿qué? De justicia. ¿Siendo qué? Justo. Él está diciendo a Dios 3 cosas. He andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y luego después dice, y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, se quebró el tipo. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese, dice el versículo 4, hasta la mitad del patio del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová. O sea, el profeta sale, da el mensaje y se va. Y ahí a la mitad Dios lo hace devolver. Hay un giro aquí. O sea que esa teoría del fatalismo, esa teoría de el determinismo absoluto, no es. Hay un giro en la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué ocurre acá? Le dice, ve y dile esto. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Le dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. O sea que hasta las lágrimas de un justo delante del Señor son muy importantes. Pero hay gente que llora y hace show, pero esas lágrimas no están respaldadas de justicia. No están respaldadas de un corazón íntegro. No han caminado en integridad delante del Señor. Vuelvo y le digo, cuando uno se está alejando de lo malo por agradar a Dios, uno se siente mal. Y la gente te mira mal y te sientes solo y te sientes incomprendido y sientes a veces que eres un bobo y sientes que como que nada vale la pena. Un día vas a necesitarlo y ese día te darás cuenta, valió la pena apartarme para el Señor. Valió la pena cerrar la puerta del pecado. Valió la pena alejarme de esas amistades. Valió la pena renunciar a eso que era tan delicioso y tan bueno, pero que a Dios no le agradaba. Valió la pena dejar el chunchulo, la trampa, el atajo. Valió la pena dejar el soborno. Valió la pena dejar la corrupción. Valió la pena dejar la mentira. Un día, si lo necesitas, lo podrás obtener. Y dice que fue inmediato. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice en el Salmo, quiero leerle a usted el Salmo 34, versículo 15, 17 y 19. Acompáñeme por favor. Y este Salmo es muy interesante
porque nos habla de los justos. Y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos de Dios? Sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire que Dios está sobre los justos pendientes. Dice, atentos sus oídos al clamor de ellos. Voy a leer un versículo de por medio, el 15, el 17 y el 19. 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pregunto, usted que es tan inteligente, ¿aquí me dice que los justos tendrán angustias o no? Claro, pero dice que Dios está atento y dice que Dios libra a los justos de todas sus angustias. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? O sea que hacer justicia no nos traerá a veces felicidad. Portarte justo a veces no será un motivo de aplauso en una sociedad injusta, en una sociedad corrupta, en una sociedad sucia y pecaminosa. Ser justo te traerá muchas aflicciones. Pero el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabes? El justo será librado, el justo será escuchado, el justo será levantado. Voy a decirte algo más por causa del tiempo y este tema lo seguiremos la próxima semana. Quiero poner un equilibrio en lo que acabo de decir. Dice la palabra que Isaías a la mitad del patio se devolvió. Pero no necesariamente Dios tendrá que contestarnos de manera inmediata, aunque seamos justos. Hay algo que yo le quiero decir, es que la oración del justo también sabe esperar. Y sabe, dentro de esa espera hay algo que yo le quiero hablar y es incubar la oración. La diferencia entre el huevo que te comiste esta mañana al desayuno y el huevo que sale un pollito es algo que se llama incubarlo. Es el mismo huevo. Lo que pasa es que ese huevo es sometido a un proceso diferente. Y yo te quiero decir que hay oraciones que necesitan ser incubadas espiritualmente. De hecho, en los animales, los pingüinos, ellos pueden incubar bastantes días. Incluso el pingüino real puede pasar hasta 64 días encima de un huevo, proporcionándole el calor necesario para que ese huevo se transforme. Escúcheme este concepto. Ahora, yo voy a orar por algo, pero yo voy a estar cuidando, haciendo una atmósfera espiritual propicia para que eso que yo he pedido a Dios ocurra. No necesariamente tendrá que pasar ya, puede que se demore, pero mientras se demora, yo voy a estar en ese proceso de incubar. ¿Qué es incubar? Generar un ambiente de fe. Voy a estar diciéndole, Señor, acuérdate de mi petición. Señor, yo te doy gracias porque tú me la vas a otorgar si está alineada a tu voluntad. Señor, si estoy orando mal, dime cómo voy a orar para poderte agradar. Y comienzo. Hay cosas en mi vida, y termino diciéndole esto, hay cosas que han pasado de mi vida inmediato y hay cosas que se han demorado. Le voy a poner dos ejemplos. Yo tengo un familiar en Estados Unidos, un primo, y recuerdo que un día estaba en mi casa, una noche, y me llama un tío y me dice, a tu primo Julano, él había entrado a trabajar en una empresa que trituraba rocas, era su primer día. Y entonces había una máquina que eran dos planchas, una subía y una bajaba, y trituraban roca. ¿Cómo les parece que la máquina se atasca y este muchacho se mete allí en medio de esas dos planchas? Y justo cuando él está tratando de desatascar la máquina, se activa y eso se cierra. Y cuando a mí me llama, a él lo están trasladando en un helicóptero con las costillas partidas, con problemas en la columna, se le rompió el vaso. El muchacho va en coma, lo están reanimando en un helicóptero médico mientras llega a un hospital. Y recuerdo que, como si fuera anoche que ocurrió, recuerdo que cuando colgué el teléfono, me arrodillé allí donde estaba e hice una oración seguramente de 1 minuto.
Hice una oración de 1 minuto. ¿Y sabe una cosa? Cuando terminé de orar, me levanté y me vino un pensamiento y ese pensamiento decía, ¿y ya oraste? Y yo decía, sí, ya oré. Siento que oré y tuve la paz que necesitaba y la certeza de que ya Dios está en el asunto de mi primo. Y por un momento dudé y quise volverme a arrodillar y dije, no, pero si me vuelvo y me arrodillo es incredulidad. Porque la palabra de Dios dice que no tengo que tener vanas repeticiones. Así que ya oré, ya Dios me escuchó, siento que Dios me escuchó. Para la gloria del Señor, ese primo sobrevive, que pensaba que no iba a volver a caminar. El tipo sobrevive, para la honra y gloria de nuestro Dios. Fue una oración, ¿qué? Instantánea. Pero también tuve que orar semanas, meses y años para ser papá. Mire las cosas como, póngalas en una balanza. Cuando mi hijo, Gianmarco, no había nacido, nosotros comenzamos a orar por tener un hijo y no podíamos. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Y nos comprábamos la prueba esa del test de embarazo, y negativo, y chillábamos. Y yo sentía que con Dios se me era permitido llorar 1 hora, y lloraba hasta que me quedaba sin lágrimas. Y luego le decía a mi esposa, bueno, vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Ella me decía a mí, vamos a levantarnos y vamos a seguir creyendo. Y nos levantamos de nuevo. No ocurrió allí mismo. Entonces, hay oraciones que serán contestadas automáticamente, pero hay oraciones que se demorarán. Pero vuelvo a decirte, para finalizar, la oración del justo puede mucho. La oración del justo es ¿qué? Efectiva y es eficaz. La oración del justo cambia el destino de las personas. La oración del justo transforma la tragedia en una victoria. La oración del justo cambia la pobreza y la escasez en la abundancia. Y estos hombres de la Biblia, normalitos como nosotros, tenían una gran característica. Eran justos. Y al justo, el Señor ¿qué? Lo oye. Permítame hacer una oración. Terminamos hoy acá y recuerda que mañana, si Dios lo permite, nos presta la vida, celebraremos la reunión número 30 y vamos a hacer aquí una gran celebración dando un premio, una pizza gigante para las porciones que quieran en la casa y se las daremos el día lunes. Aplica solo en Cali, ¿no? Aplica solo en Cali y le damos la gloria y la honra al Señor. Y espero con todo esto que nos volvamos justos, vale la pena. Porque si pertenecemos al reino de Dios, les quiero decir que el reino de Dios no son palabras. El reino de Dios es ¿qué? Justicia y es poder. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Qué está esperando la gente allá afuera? Ver en nosotros ¿qué? Poder. Que podamos colocar las manos sobre alguien que tiene COVID sin miedo y esa persona sea sana. Esa persona reciba, pero para que esa oración sea efectiva, más que las palabras que podamos utilizar, es una vida de justicia que respalda la oración en ese momento. Padre Celestial, te doy gracias por este momento. Hoy sábado, gracias. Ayúdanos esta noche a dormirnos temprano, a descansar y a levantarnos mañana con hambre y sed de ti, y poder estar conectados de nuevo en nuestra reunión familiar. Señor, claman los justos y tú los oyes. Dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú los librarás. Señor, ayúdame a ser un justo delante de ti. Que mi vida sea la carta presentada ante ti para que las cosas sean de bendición y cambien favorablemente para mí y para todos ellos. Señor, ayúdame a obrar con justicia, con rectitud, porque vale la pena en tu reino ser un justo. Gracias, Señor, te doy por este momento que hemos compartido y la gloria y la honra siempre serán para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.